Listo, ya está grabando. El día de hoy, continuando con el sílabo, vamos a ver de una manera resumida cómo vamos a trabajar con las tablas termodinámicas. Entonces, el tema de hoy es sustancia pura, agua y refrigerantes. Espero de que hayan podido imprimir las tablas termodinámicas. Señor delegado, si podría compartir el WhatsApp del grupo. Tal vez no todos entraron la primera clase. Y decirles que no sé si llegaste a compartir también las tablas termodinámicas, sino para generar en el aula virtual y la puedan descargar. ¿Me confirmas, por favor? Sí, sí se ha compartido a los compañeros que están en el Sí. WhatsApp las tablas. Ya. Las diapositivas también. Ya, ahora puedes compartir el WhatsApp del grupo para quienes no hayan podido ingresar a la primera Sí, sesión. ahorita lo comparto. Ya, gracias. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver básicamente cómo determinar y saber utilizar las tablas termodinámicas para poder hallar algunas propiedades, para poder hallar algunos estados. Para tal motivo, vamos a revisar un video que habla sobre los casos típicos que podemos encontrarnos para poder encontrar propiedades. Entonces, es un video donde se presentan los casos. Yo sé que ustedes recién van a entrar en este mundo de las tablas termodinámicas. Lo que quiero que se enfoquen es en cuántos casos hay, 4, 5, 6, y después vamos a ir desarrollando caso por caso con algunos ejercicios para que vean que no es tan complicado. Entonces, vamos a pasar a ver un videito. Si quieren, toman nota de algunos puntos que le llamen la atención, pero sí les voy informando de que es mucha información y no se asusten, no tiren la toalla, terminen, vamos a terminar de ver el video para que puedan después ver aplicando en cada caso que no es tan complicado. Entonces vamos a proceder con el video. ¿Listo? ¿Se escucha bien? ¿Está bien el volumen? Me confirmen, por favor. Sí, sí, docente. Ya, listo. Atentos, por favor. ¿Solo es texto o hay audio también? Señor Tello, ¿no escucha? Profesor, el video que reproduce no tiene audio. No se escucha, profesor. ¿No se está escuchando? A ver, voy a salir y voy a volver a proyectar. Un ratito.
A ver, vamos en esta oportunidad. Video es proporcionar al estudiante una explicación del manejo de tablas de sustancias puras. Ahora sí se escucha, señor Tello. Sí, profesor, ahora sí. ¿Confirma? Sí, sí se Ya. escucha. Sí, disculpe. Sí, fue un tema mío. Listo, atentos, por favor. En función de los diagramas TV y PV. Para ello, se discutirán algunos casos típicos. 1. Conocidos presión y temperatura. 2. Conocidos presión o temperatura, y otra propiedad de la tabla. 3. Conocidos presión o temperatura, y calidad, X, o humedad, UM. 4. Conociendo que el estado de la sustancia es líquido saturado, o vapor saturado, y otra propiedad de la tabla. Para el primero de los casos, se plantean dos posibilidades. La primera, usar la tabla de temperaturas de saturación. La segunda, usar la tabla de presiones de saturación. Usando la tabla de temperaturas de saturación, es la temperatura conocida, la propiedad de entrada a la tabla. El diagrama, que permitirá determinar el estado de la sustancia pura, es el presión, volumen específico o simplemente, el PV. En el diagrama, se dibuja el comportamiento típico de la temperatura, propiedad que es la conocida. De la tabla, se toma nota de la presión de saturación, correspondiente a esta temperatura. Nuestra tarea consistirá en determinar cómo es nuestra presión de entrada, indicada con la letra roja P, con respecto a la presión de saturación hallada en la tabla. Para el caso en que P sea mayor que la presión de saturación, obtenido por tablas, puede notarse que sobre el diagrama PV, el estado que se obtiene es de líquido comprimido. Indicado, como se ve en la figura, con un punto amarillo. Para el caso de líquido comprimido, se estableció que las propiedades se tomarán considerando la sustancia como líquido saturado a la temperatura dada. Este estado se representa en la figura con un punto negro. Para el caso en que P sea menor que la presión de saturación, obtenida por tablas, el estado que se obtiene es de vapor sobrecalentado. Indicado con un punto amarillo. Así, el resto de las propiedades se determinarán utilizando la tabla de vapor sobrecalentado. Un caso muy particular se produce cuando la presión dada coincide con la presión de saturación. En esta situación la presión y la temperatura son dependientes, y para este caso, existen infinitos estados que satisfacen esta condición, señalados en el diagrama con una línea azul. Esto junto con la violación del postulado de estado, no permite conocer el estado de la sustancia. Obtenido el diagrama PV, con el estado completamente definido, puede ahora hacerse el diagrama temperatura-volumen específico o diagrama TV. Para esto, se dibujan las líneas de cambio de fase, y luego, la curva que describe el comportamiento típico de la presión en este diagrama, representado con la línea roja. Como ya de antemano sabemos el estado, la representación se facilita. Por ejemplo, si el estado obtenido en el diagrama PV fue líquido comprimido, en el TV, se le conocerá como líquido subenfriado, y el estado debe estar ubicado a la izquierda de la línea de líquido saturado, con la indicación del valor de temperatura que es dato de entrada. Si por el contrario, se obtuvo del diagrama PV, vapor sobrecalentado, en el diagrama temperatura, volumen específico, el valor debe estar ubicado, a la derecha de la línea de vapor saturado, con la indicación del valor de temperatura, que es dato de entrada. Evaluando ahora la segunda posibilidad, es decir, usar la tabla de presiones de saturación. La presión es conocida, y es la propiedad de entrada a la tabla. El diagrama, que permitirá determinar el estado de la sustancia pura, es el de temperatura, volumen específico o simplemente, el TV. En el diagrama, se dibuja el comportamiento típico de la presión, propiedad que es la conocida, y se visualiza en el diagrama con una línea roja.
de la tabla, se toma nota de la temperatura de saturación, correspondiente a esta presión. La tarea estará entonces en determinar cómo es nuestra temperatura de entrada, indicada con la letra roja T, con respecto a la temperatura de saturación hallada en la tabla. Para el caso en que T sea mayor que la temperatura de saturación, obtenida por tablas, puede notarse que sobre el diagrama TV, el estado que se obtiene es de vapor sobrecalentado. Indicado, como se ve en la figura, con un punto amarillo. Si por el contrario, T es menor que la temperatura de saturación, obtenida por tablas, el estado que se obtiene es de líquido subenfriado. Indicado, con un punto amarillo. Para el caso de líquido subenfriado, o comprimido, se estableció que las propiedades, se tomarán considerando la sustancia, como líquido saturado a la temperatura dada. Este estado se representa en la figura, con un punto negro. Un caso muy particular se produce, cuando la temperatura dada coincide con la temperatura de saturación. En esta situación la presión y la temperatura son dependientes, y para este caso, existen infinitos estados que satisfacen esta condición, señalados en el diagrama con una línea azul. Esto junto con la violación del postulado de estado, no permite conocer el estado de la sustancia. Obtenido el diagrama TV, con el estado completamente definido, puede ahora hacerse el diagrama presión-volumen específico o diagrama PV. Para esto, se dibujan las líneas de cambio de fase, y luego, la curva que describe el comportamiento típico de la temperatura en este diagrama, representado con la línea roja. Como ya de antemano sabemos el estado, la representación se facilita. Por ejemplo, si el estado obtenido en el diagrama TV fue líquido subenfriado, en el PV se le conocerá como líquido comprimido, y el estado debe estar ubicado a la izquierda de la línea de líquido saturado, con la indicación del valor de presión que es dato de entrada. Si el estado que se obtuvo en el diagrama TV fue de vapor sobrecalentado, el estado debe estar ubicado a la derecha de la línea de vapor saturado, con la indicación del valor de presión que es dato de entrada. El segundo de los casos a estudiar, es aquel en el que la presión, o la temperatura son datos de entrada, más otra variable phi, de la tabla de propiedades, es decir, phi, podrá ser volumen específico, energía interna específica, entalpía específica, entropía específica. Si por ejemplo, se conoce la temperatura, se parte del diagrama de temperatura en función de phi. Se utilizará la tabla de temperaturas de saturación, donde se tomará nota de los valores de la variable phi para líquido saturado, simbolizado con el subíndice F. Y el valor de phi para vapor saturado, simbolizado con la letra G. Conociendo los estados de saturación, se compara el valor phi, que es dato de entrada, con los valores hallados de la tabla. Tres serán las posibilidades. Una, es que el valor de phi, en letras rojas, sea menor al valor hallado en tabla para líquido saturado. De ser así, se concluye que la sustancia es líquido subenfriado, o líquido comprimido. Y su ubicación corresponde al punto amarillo de la figura. Si se desea conocer el valor de presión correspondiente a este estado, será necesario entrar a la tabla de líquido comprimido. De nuevo, las propiedades se aproximarán a las de líquido saturado a la temperatura dada. Como opción B, tenemos que el valor de phi sea mayor al valor hallado en tabla para líquido saturado y menor al valor hallado en tabla para vapor saturado. Bajo estas condiciones, nuestra sustancia la representa una mezcla, en la que líquido y vapor estarán presentes, y la propiedad phi pasa a tomar el subíndice m, para significar que la propiedad es de la mezcla. Para este estado la presión será la de saturación que se lea en la tabla. Para determinar el resto de las propiedades, es necesario calcular primero el valor de la calidad. Este valor está expresado en función de phi sub m, y los valores de phi para líquido y vapor saturados. En la opción C, el valor de phi es mayor al valor hallado en tabla para vapor saturado. Con lo que nuestra sustancia será vapor sobrecalentado. Entrando a la tabla de vapor sobrecalentado, se busca a la temperatura dada, el valor de phi.
con lo que se fija la presión. Si en lugar de temperatura y phi, los datos conocidos son presión y phi, el procedimiento para evaluar el estado de la sustancia es bastante similar al anterior. Si phi es menor al phi de saturación, la sustancia será líquido comprimido o subenfriado. Algo que debe notarse, es que la temperatura, no es conocida. Para hallarla deben usarse, las tablas de líquido comprimido. Si phi es mayor que el phi de líquido saturado y menor que el phi de vapor saturado, se tendrá que el estado de la sustancia es mezcla, y se aplican los mismos procedimientos anteriormente vistos. Por último, si phi es mayor que phi de vapor saturado, el estado es de vapor sobrecalentado. Nota: en el procedimiento aplicado para este caso, se obtuvieron los diagramas de temperatura versus phi, y presión versus phi. Sin embargo, los diagramas finales, deben ser únicamente de temperatura-volumen específico, y de presión-volumen específico. Un tercer caso, es aquel en el que la presión, o la temperatura, y la calidad o la humedad, son conocidos. Cuando se especifica que la sustancia tiene calidad, o humedad, el estado es conocido. Mezcla. Por lo que será necesario encontrar en la tabla los valores para líquido saturado, phi sub F, y vapor saturado, phi sub G, de la propiedad que deseemos calcular, a la que llamaremos phi sub M. O phi de la mezcla. Si por ejemplo, conocemos temperatura y calidad, se entra a la tabla de temperaturas de saturación, y se leen los valores de volumen específico, para líquido y vapor saturado. Con estos valores, y la calidad, es posible calcular el volumen específico de la mezcla. Puede también leerse directamente el valor de presión de saturación correspondiente. Si en lugar de temperatura, se conoce presión, el procedimiento es análogo al anterior, solo que la tabla que se usará, será la de presiones de saturación, para leer los valores del líquido, y vapor saturado, que permitirán el cálculo de la propiedad de la mezcla. De la tabla puede tomarse el valor de la temperatura de saturación. Un caso que resulta interesante, es cuando no se conocen ni temperatura ni presión, pero se sabe que la sustancia, es líquido saturado, o vapor saturado, y se conoce otra propiedad phi. Donde phi puede ser, volumen específico, energía interna específica, entalpía específica, entropía específica. Decir que el estado de una sustancia es líquido saturado, es equivalente a decir que su calidad es 0 y su humedad es 1, mientras que vapor saturado implica calidad 1, y humedad 0. Para determinar el estado pueden utilizarse las tablas de temperatura o presión de saturación. Para la explicación, se usarán las de temperatura. Si se indica que la sustancia es líquido saturado, el valor de la propiedad phi, que se da como dato de entrada, corresponderá a líquido saturado, es decir phi sub F. Por lo que entonces, deberá entrarse a la tabla, y compararse con los valores de phi sub F, que aparecen tabulados. Una vez conseguido el valor que se dio como dato de entrada en la tabla, los valores de temperatura de saturación y presión de saturación correspondientes, serán los que terminarán de definir el estado. Si se indica que la sustancia es vapor saturado, el procedimiento a seguir será similar. El valor de la propiedad phi, que se da como dato de entrada, corresponderá a vapor saturado, es decir phi sub G. Por lo que entonces, deberá entrarse a la tabla, y compararse con los valores de phi sub G, que aparecen tabulados. Una vez conseguido el valor que se dio como dato de entrada en la tabla, los valores de temperatura de saturación y presión de saturación correspondientes, serán los que terminarán de definir el estado. Nota:
Si no se consigue el valor exacto de phi sub f o phi sub g en la tabla de temperatura, puede utilizarse la de presiones. De no conseguir tampoco el valor, debe hacerse interpolación lineal. Listo. Entonces, sí, listo. Entonces, hemos visto el video, es mucha información y vamos a pasar a explicarles. En primer lugar, son 4 situaciones las que vamos a analizar, que son las siguientes. Vamos a tener casos donde la presión y temperatura son conocidos. Ese es el primer tipo de problema que vamos a aprender a resolver. El segundo tipo de problema que vamos a aprender a resolver es conocidos presión o temperatura más otra propiedad. Esa otra propiedad puede ser energía interna, específica, volumen específico, entalpía específica o entropía específica. Esa es la segunda forma de problemas que vamos a aprender a resolver. La tercera es conocidos, presión o temperatura, más una propiedad que vamos a pasar a detallar que se llama calidad. Y por último, pero no menos importante, vamos a resolver problemas con color naranja, que tienen una particularidad que lo vamos a explicar a continuación, que es que la sustancia sea líquido saturado o vapor saturado. Esos son los 4 tipos de problemas que podemos analizar cuando estamos trabajando con las tablas termodinámicas. Hasta acá, ¿alguna consulta? Son 4 tipos. Más de eso no se les va a tomar. ¿Todos de acuerdo? Entonces, vamos a ver los que tienen a mano sus tablas termodinámicas. Yo ya lo imprimí y ya lo anillé para que no se estén perdiendo las hojas. Para los que todavía no han tenido la posibilidad de imprimirlas, voy a proyectar las tablas que yo tengo acá. Tablas termodinámicas, acá están. Tablas termodinámicas. Entonces, se les había indicado la semana pasada que en principio íbamos a analizar o trabajar con las 2 primeras tablas. ¿Qué particularidad tiene? Si se dan cuenta, en la tabla 2,1, la primera columna con que ingresamos es temperatura en grados Celsius y la segunda columna es de presión en kilopascales. Y en la tabla 2,2, la primera columna ahora es presión y la segunda es temperatura. Pero acá hay que tener una pequeña, o indicar una pequeña atingencia. En la primera tabla, la presión estaba en kilopascales, pero en esta segunda tabla, la presión está en bars. Y la segunda está en grados Celsius. La pregunta de cajón que cae es, ¿cuál es la conversión entre kilopascales y bars? Si no lo recuerdan, acá se había indicado que hay unas tablas de conversión y podemos decir lo siguiente, que un bar equivale a 100 kilopascales. Acá está resaltado. Entonces, si nosotros le indicamos que tenemos una presión
de 200 kilopascales, va a ser equivalente a decir que esa presión es de 2 bar. Si tenemos una presión de 2,5 megapascales, o sea, 2.500 kilopascales, va a ser igual a decir que la presión es de 25 bars. ¿Todos hasta acá? Las tablas termodinámicas se compartió con el delegado, con el señor Eber. Si no, le pides a él, porque creo que lo ha compartido a través del grupo, señor Mendoza, para que las pueda adquirir. Yo voy a generar en su aula virtual un pequeño archivo donde voy a cargar las tablas termodinámicas. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a las tablas, tenemos dos. La primera, donde la temperatura está en datos enteros y la presión puede estar con decimales. Y la segunda tabla, donde la presión está en valores manejables, con algún decimal, y la temperatura sí está con muchos decimales. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Está entendible? Vamos a comenzar a manejar las dos primeras tablas. ¿Todo está entendible? Sí, profesor, hasta el momento. Listo. Entonces, vamos a ir a la pizarra para tratar de asociar las tablas que he presentado con unos diagramas que vimos rápidamente la semana pasada. Entonces, vamos a la pizarra para explicarles con detenimiento de qué estamos hablando. Listo. Docente, Sí, ¿se sí. va a poder volver a presentar el ejercicio que usted nos dejó? Sí, sí. ¿Tenemos plazo hasta mañana o hasta el domingo? Usted dime cómo está tu régimen de trabajo, no sé, qué tan complicado estás. No, Profesor, sí, lo siento, es que a veces como que cuando salgo a campo vengo un poco noche. Yo sé, yo también he estado alguna vez trabajando afuera. Por eso dígame. No, Yo por sé favor, que a hasta veces- mañana, por favor, el plazo. Hasta mañana. Si están de acuerdo hasta mañana a las 23:59, yo no tengo ningún problema. Si el sistema no les permite, me pasan a mi correo, que lo estoy copiando acá, Ok, docente, gracias. y me ponen que son de virtual y el horario, ¿ya? Para poder identificarlos. Profesor, ¿no habilitó dónde mandar el problema que dejó como tarea? No lo habilito ya. Entonces habilito en las 3 secciones para que me lo puedan descargar. Si el sistema no lo permite, Sí, me lo profesor. mandan a mi correo indicando, como dije, ¿no? Su nombre, su apellido, que son de virtual y cuál de los 3 grupos, ¿ya? Pero yo terminando la clase, voy a generar el archivo para que, el espacio para que puedan cargar ahí la tarea, ¿ya? No se Profesor, preocupe. lo tengo que mandar en PDF, ¿verdad? Para que pese menos. Mira, hagamos esto. ¿Lo has hecho en papel? No sé, ¿lo has hecho a mano? ¿O todavía no lo has hecho? Sí, profesor, lo he hecho a mano, ya lo tengo. Ya, lo tienes a mano, tómale una foto, lo pegas en Word y lo transformas a PDF. Ya, Para profesor. que pese menos y para que sea más fácil para mí corregirlo, por favor. Ya, profesor, listo. Listo. Ahí está mi correo. Si tienen algún inconveniente con el señor delegado y me copian, ¿no? Pero siempre diciendo qué modalidades son. Ya, tenemos la pizarra. En la clase pasada vimos 2 tipos de gráficas. Vimos una que era, no sé por acá, que era temperatura-volumen, y también salió en el video. Temperatura-volumen. Cuando tenemos el temperatura-volumen, si han sido observadores, y sé que ustedes lo han hecho, acá han dibujado un tipo de un domo, una campana invertida, que más o menos tenía esta forma. Ahora,
En este diagrama, las presiones, vamos a ponerlas en rojo, tienen este comportamiento. Es ascendente hasta que toca la campana. Cuando toca la campana, se hace horizontal. Y cuando ya toca el otro borde de la campana, continúa su camino ascendente. Entonces decimos que esta es una curva de presión 1. A ver, les pongo el siguiente caso. ¿Qué pasa si queremos dibujar cómo es el lugar geométrico por donde va a pasar una presión 2 mayor a la presión 1? Si la presión 1 tiene un valor de 5, vamos a decir que queremos dibujar uno que tiene valor 10. Entonces, como habíamos dicho, sería ascendente hasta que choca la campana, se hace horizontal hasta que toca el otro lado de la campana, y de ahí continúa de forma ascendente. ¿Y qué valor tendría ese? Dijimos que era una presión del tipo P2. Y podríamos indicar en azul que queremos ver qué pasa con una presión 3 menor al valor P1, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? Entonces sería ascendente hasta que choca la campana. Se darán cuenta que estoy haciendo sin escala, lo que quiero que vean cómo es el comportamiento. No es como cuando llevaron geometría descriptiva o dibujo, exacto, ¿no? Esto es ver tendencia. Y por acá tendríamos la forma ascendente y tendríamos el valor de la presión 3. Estas tres presiones, ¿qué característica tienen? Podemos indicar que la presión 3 va a ser menor a la presión 1 y menor a la presión 2. ¿Todos de acuerdo? Así es el comportamiento en un diagrama temperatura-volumen. En un diagrama temperatura-volumen, las presiones se comportan de forma, como se ha indicado, ascendentes, solo cuando está en la campana horizontal y después ascendentes. Pero siempre tiene esa tendencia, ascendentes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Así es el comportamiento en un diagrama temperatura-volumen. ¿Cómo se comporta la presión? Y acá podemos poner infinitas familias de ecuaciones de presión y van a tener el mismo comportamiento. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Para el señor Cabana, el ejercicio está al final de la diapositiva 2, la que compartió el compañero, el delegado. Ahí se dejó un pequeño ejercicio. Si no, yo en el break se lo mando a su correo para que lo tenga. Gracias. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Así es el comportamiento de las curvas de presión en un diagrama de temperatura-volumen. ¿Todos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Está entendible? Sí, Listo. profe. Ahora, Sí, profesor. vimos otro tipo de gráfica que era la presión-volumen. Lo voy a hacer acá abajito para tener un solo vistazo las dos gráficas. Este va a ser el presión-volumen. Entonces, sería presión acá, volumen acá. Igual, como estamos trabajando con sustancias puras, tenemos que dibujar la campana o el domo, pero en el caso de presión-volumen, está más simétrica. La campana tiene este comportamiento. No está pegado a la izquierda, como en el caso anterior, sino podríamos decir que tiene este comportamiento, podemos decir. ¿Y cómo vienen las curvas de la temperatura? Vienen así. Vamos a repetir los mismos colores. Primero vamos a hacer el rojo. Y acá son descendentes. Llega la campana, se hace horizontal,
Y después continúa su camino descendente. Y a esto le llamamos la curva de las temperaturas constantes, que tiene el valor 1. Les pregunto, si quisiera hacer ¿cómo es el lugar geométrico por donde vienen las temperaturas 2, que es mayor a temperatura 1? Podríamos decir que tiene este siguiente comportamiento. Hasta que llega la campana, se hace horizontal y después continúa con su camino descendente. Y tiene el valor de T2. Y para completar, ¿cómo sería el comportamiento de la temperatura? Una temperatura T3, que es menor a T1, tendría el siguiente comportamiento. Llega la campana, se hace horizontal y después continúa por acá. Y esto tendría el nombre T3. ¿Qué podemos indicar de estas tres gráficas o curvas de temperatura? Que T3 es menor a T1 y es menor a T2. ¿Todos hasta ahí? En un temperatura-volumen, la tendencia es ascendente, y en un presión-volumen, la tendencia de las curvas de temperatura es descendente. ¿Todos hasta ahí? Listo. Ahora, nosotros hemos visto en las tablas termodinámicas, tabla 2,1, tabla 2,2. Entonces, y este es el secreto, y con esto van a pasar el curso, las tablas 2,2 hacen referencia al diagrama temperatura-volumen. Entonces, su símil es la tabla 2,2. En contraprestación, el diagrama presión-volumen hace referencia a la tabla 2,1. Ese es el gran secreto. Entonces, todos los valores que pueden ver de la tabla 2,1 están representados o se sacaron de este diagrama de acá. Y todos los puntos, valores de la tabla 2,2 se hicieron gracias a los datos que se puede sacar de la tabla o del diagrama temperatura-volumen. ¿Listo? Ese es el gran secreto. De ahí viene esta gran cantidad de información que manejamos. ¿Todos hasta ahí? ¿Todos hasta ahí? Listo. En el video se presentaron 5 zonas. 5 zonas. Y las voy a marcar acá. Teníamos la zona de sólidos. Teníamos la zona de mezclas. Y teníamos la zona de vapor. Eso también lo vimos la semana pasada. Entonces, a la zona de sólidos se le llama, para uniformizar la escritura, líquido comprimido. A la zona donde está vapor se va a llamar vapor sobrecalentado. Y la zona que está dentro de la campana la vamos a llamar mezcla. Igual, en el otro diagramita vamos a marcar igual. Tenemos la zona de sólidos, la zona dentro de la campana y la zona fuera de la campana. Igual, esta zona va a ser líquido comprimido para uniformizar nomenclaturas. Dentro de la campana la vamos a llamar mezcla. Y fuera de la campana, vapor sobrecalentado. Ahora, van a aparecer 2 puntos característicos y que tienen un nombre determinado. Por ejemplo, del pico, de la cresta, del punto mayor, si nos corremos hacia la mano izquierda, pero siempre
por el lado de la campana, que lo estoy marcando acá, o sea, como que caemos por la campana, esa zona la vamos a poder denominar líquido saturado, líquido saturado. Y de este pico hacia la mano derecha, pero por la campana, esto que estoy marcando acá, vamos a poder denominarlo vapor saturado. De la misma forma, en el otro diagrama, del pico hacia la derecha, por la campana, va a ser la zona de vapor saturado, y del pico, del punto más alto, siempre por el lado de la campana, vamos a denominarlo líquido saturado. Entonces, ¿cuántas zonas son las que tenemos? Tenemos 5. Y lo vuelvo a repetir con ustedes. Líquido comprimido, zona de mezcla, zona de vapor saturado, líquido saturado, vapor saturado. Y en el otro gráfico tenemos los mismos 5 regiones. Líquido comprimido, zona de mezcla, vapor sobrecalentado, líquido saturado y vapor saturado. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Están bien identificadas las 5 zonas? ¿Alguien no ve cuáles son estas 5 zonas? Es importante que me digan para proseguir con el ejemplo, para poder desarrollar algunos ejemplos. ¿Todos están de acuerdo de que pueden identificar las 5 zonas? ¿Me indican, por favor? Listo. Entonces, vamos a pasar a la otra indicación que les hice. Vimos que había 4 casos típicos donde podíamos tomarle algún tipo de ejercicio, ¿no? Si conocíamos la presión y temperatura, si conocíamos presión o temperatura y otra propiedad, si conocíamos la presión y temperatura más calidad, o si conocíamos el estado como líquido saturado y vapor saturado. Entonces, ustedes ya conocen. Yo les he preparado una tabla resumen. Con esta ya van a salir unos expertos en termodinámica. Déjame ubicarla el resumen que les hice. Para poder trabajar. Ya, ahora sí, ya lo ubiqué. Listo. Con esto van a poder obtener todas las respuestas correctas. Entonces, el resumen que se le ha preparado es el siguiente. No, pues te dije, mañana lo hacemos. Señor Fernando, sin micrófono. Sin micrófono. Por favor. Ya. Esta es la tabla resumen. Gracias. Estoy listo. Esta es la tabla resumen. Y voy a pasar a explicarla, pero quiero que le puedan tomar una foto, porque con esto no van a poder equivocarse. ¿Ya le tomaron la foto? Voy a pasar a explicar. ¿Me informan, por favor? Espera, profesor, un ratito, por favor. Sí. En primer lugar, vamos a uniformizar la forma que vamos a escribir los estados. Cuando sea vapor sobrecalentado, van a poder escribirlo con VSC. Y para líquido comprimido con la letras LC. ¿Correcto? ¿Todos hasta ahí?
ingeniero. Listo. Vamos a la pizarra para poder escribir. Listo. Listo. Y nos vamos a la pizarra. Miren, vamos a ver si funciona la magia. Vamos a hacer un poco de magia con ustedes. Con esto ya, cuando tengan que hacer un trabajo de termodinámica, van a sacar excelente. Ya, comenzamos. No está compartiendo su pantalla. Sí. Tranquilo. Docente, ¿por qué será que termodinámica nos parece muy difícil? Yo también pensaba lo mismo cuando estudiaba, pero después me di cuenta que depende del profesor y de lo que active. Mira, yo les pongo, la pandemia, entre todas las muchas cosas malas que tuvo, una de las cosas buenas es que a los docentes nos hizo pensar cómo tendríamos que mejorar nuestras clases. Porque a través de una pantalla, así como estamos haciendo, si hacíamos la metodología tradicional, en 2 minutos perdíamos su atención. Entonces, nos ha servido a nosotros para ser inventivos y aplicar el ingenio, por algo estamos estudiando ingeniería, para poder captar su atención. Les pongo un ejemplo. Yo también enseño en presencial, y en presencial no enseño así porque tengo más semanas, porque tengo más horas. En presencial yo tengo 10 horas para poder explicar un tema de estos, 10 horas a la semana, pero con ustedes solo tengo 2 horas y cuarto. Entonces, a mí me hace que planificar cómo hacer para que ustedes no pierdan la intención o no pierdan el interés. Es por eso que termodinámica a veces es un poco denso, pero creo que vamos a poder sacarlos ustedes con su buena voluntad de asistir a clases, hacer los trabajos formativos y de mí recitarles resúmenes, videos, perdón, porque si no sería muy denso y me imagino que eso han pasado con resistencia de materiales, con estática, que son cursos densos, ¿no? Entonces, yo también estoy poniendo mi parte para tratar de que sea entendible. ¡Listo! Sí, docente, y agradecemos, gracias por esa actitud que usted tiene con nosotros, y de verdad, muchas gracias, y de verdad, sí, bueno, al menos yo personalmente así entiendo bastante bien esto. Claro, lo que pasa es que ustedes tienen que ponerse, ahí donde me ven, ahí, entre esas cosas, tal vez algunos sí sean de mi generación. Yo terminé la universidad en el año 98, hace un montón de años. Ya tengo 25 años de egresado. Entonces, primero, al igual que ustedes, he estado trabajando en minas, en refinerías, y ahora en esta parte trato de volcar lo poco que he podido aprender en estos años para que ustedes mejoren, sean mejores personas y sean buenos ingenieros, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, no nos desviemos. Esta tabla de resumen, vamos a ver si funciona o no funciona. Miren, con lo que vamos a hacer acá. Estas dos primeras condiciones que están en rojo van o hacen referencia a la tabla, solo funciona para la tabla 2,2. Y estas segundas dos condiciones, que está acá, va a funcionar para la tabla 2,1. Ya, entonces, tómale foto, con esto sacan 20. Las primeras dos afirmaciones o inecuaciones, porque es una inecuación, aplica para la tabla 2,1, 2,2, y como habíamos dicho, sería para un diagrama temperatura, volumen. Y la tabla y las otras siguientes dos inecuaciones, digamos, o desigualdades, hacen referencia a la tabla 2,1 y sería igual a la gráfica presión, volumen. Vamos a poner un ejemplito. Vamos a las tablas. Yo ya la he estado preparando con ustedes para que sea un poquito más rápido. Y
¿Dónde están las tablas? Acá está. Entonces, de esa foto que han tomado, que hace referencia a la tabla 2,2, vamos a ver si funciona lo que les digo, a ver si ocurre la magia. Entonces, esta tabla 2,2, ¿qué particularidad tiene? Esta tabla 2,2 tiene la siguiente particularidad. Las presiones están en bar, las presiones están en bar y la temperatura está en grados Celsius. Este es el importante. Entonces, yo les he puesto un ejemplo, pero si quieren lo cambiamos ahorita. A ver, señor delegado o señor Fernando, dígame un valor de presión que les ocurra. Desde el valor 0, 0,0000, hasta el valor, ¿qué valor tenemos? Hasta el valor 220 bars. Dígame, para no hacer el que ya sé que funciona, para que vean, dígame un valor de una presión que se les ocurra. O quien quiera intervenir. 20, 72. 72 bars. Muchas gracias, señorita. ¿Cuál es su nombre? Gina. Gina, a ver, 72. Ya. Vamos con el ejercicio de la señorita Gina. Ahí está. ¿Se ve, no? En verde. Ahí está. 72. Entonces, funciona así. Si se dan cuenta, en la columna que viene a continuación de la presión que ha dicho su compañerita, hay un valor, un número mágico de temperatura. ¿Cuál es ese? Para el caso que estamos viendo, 287.743. ¿Todos de acuerdo? Listo. Sí. Listo. Entonces, la primera condición que vamos a hacer es la siguiente y la voy a escribir acá. Vamos a cambiar de color. Ahora sí. Y vamos a indicar que para una presión que indicó su compañerita de 72 bar, vamos a hacer dos ejercicios, porque la primera situación era teniendo temperatura y teniendo presión. Ya tenemos la presión y vamos a indicar una temperatura. Fíjense, el número mágico, o sea, la columna que está al costado de 72 es 287.743. Listo. Señorita Gina, dígame un valor de temperatura menor a 287.743. Entero, con decimales. ¿Qué valor prefiere? Pero que sea menor a 287. Ya, 287, ya. Pero dime un valor menor a ese número. El primero que se te venga a la mente. 280. 280. Ahora, ya que tengo su atención, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a decir que también tengo la presión de 72 bar, que es el número que dijiste, y ahora dime una temperatura mayor a 287, 300, 400, no sé, lo que se te ocurra. ¿Qué temperatura dime? 350. Pero creo que no llegamos a 350 porque el valor máximo es 373. Ah, sí llega a 350, ya. No he dicho nada firme, ya. 350. Entonces tenemos este ejercicio. Y lo apuntan por ahí, por favor. Alguien que ahí me lo apunta ahí para ver en la gráfica. Entonces, vamos a la pizarra. Para que vean que sí funciona y después vamos a la tabla resumen que les hice. Voy a abrir una pizarra y dice lo siguiente. Ya tengo abierta la pizarra y tengo lo siguiente. Como estamos trabajando con qué tabla, con la 2,2, ¿todos de acuerdo? Tabla 2,2. ¿Cuál es el diagrama que está asociado a la tabla 2,2? Está asociado el valor de, o la gráfica de temperatura versus
volumen. Eso está en el resumen que les he presentado. Entonces grafico mi diagrama Volumen. temperatura, volumen. Claro, y si se acuerdan, la campana está pegada hacia la izquierda. No está simétrico, sino está pegado. Entonces, por ahí. Ya, listo. Ahora, ¿cómo vienen las presiones? ¿Recuerdan? Presiones vienen de forma ascendentes. Hasta que choca la campana, se hace horizontal y después continúa con su tendencia. ¿Ya? Esta roja es la que dijo la señorita Gina, creo que era, de presión igual 72 bars, ¿no? ¿Cuál era el número mágico que estaba al costado de esa presión? 287 y céntimos, ¿no? ¿Cuánto era? 287. 743. Ya. Ese valor es el que estamos indicando acá, ¿no? Es la prolongación. Me dijiste que es 287.743. Ya, listo. Acá es grados Celsius. Listo. Ahora, el primer ejemplo que me dijiste era con 280, ¿no? 280. 280 va a estar, vamos a ponerlo acá de negro, 287, 280, me imagino que estará por acá. Ese será 280. 280. Y yo prolongo 280 hasta que intersecte con la línea roja de intersección. Le voy a dar acá. Lo voy a marcar con un circulito. ¿Qué color te gusta? Naranja ya. Acá se da la intersección. ¿Y qué zona es esta? Si revisamos, ustedes van a poder, la zona que da es líquido Saturado. comprimido. Acuérdate, no está en la gráfica, sino está un poquito a la izquierda. Líquido comprimido, ¿correcto? Ya, y tu segundo ejemplo era manteniendo los centígrados 350 grados. 350 grados es por acá arriba. Vamos a decir, por acá. Acá tenemos 350 grados. Y si proyectamos, ¿dónde intersecta a la línea roja? Proyecto. Intersecta a la línea roja. Acá. ¿Qué zona es esta? Fuera de la campana, hacia la parte derecha. Esta zona es vapor sobrecalentado. Entonces, para el primer ejemplo, líquido comprimido. Para el segundo, vapor sobrecalentado. Entonces vamos al resumen que yo les di. A ver si se cumple. Ojalá se cumpla. Si no, voy a quedar mal parado. A ver. Vamos al resumen que les presenté. Está acá. A ver. Como Santo Tomás. Ver para creer. Manteniendo la presión constante, que en este caso, ¿cuánto era, señorita Gina? 72 bar, ¿no? 72 bar. ¿Ya? 72 bar. Si mi dato, que en este caso era 280, ¿no? Habías dicho que te había gustado el número 280, ¿correcto? Si mi dato es menor a este número mágico que está acompañado de 72 bar, que acá este número mágico era 287.423, ¿lo que me dijiste? Fíjate qué estado te sale como resultado. Líquido comprimido, igual como nos salió. Y en tu segundo, y en tu segundo ejemplo dijiste que acá era 350, ¿no? Y 350 es mayor a este número mágico, que es el que acompaña a la columna a continuación de la presión, que era 287 y céntimos.
Fíjate cuál es el estado que le Vapor corresponde. saturado. Perdón, Vapor sobrecalentado. sobrecalentado. Y eso salió en la gráfica. Vuelvo a la gráfica para que se den cuenta que el resumen que les di funciona. Para el caso de 280 salió líquido comprimido y para el caso de 350 salió vapor sobrecalentado. Entonces, sí funciona. Sí funciona. ¿Listo? Todavía no la creen. Todavía no se la creen. Entonces, vamos a... Alguna vez, algún profesor me dijo que las cosas necesitan de maduración para poder asimilarlas. Entonces, como ya tengo su atención y estoy proyectando la tabla resumen, vamos a hacer acá un pequeño break de unos 5 minutos para tomar aire, tomar fuerzas, un cafecito, agüita, para ahora sí hacer el caso de azul y un par de ejercicios que he preparado para ustedes. ¿Les parece? Unos 5 minutitos para extender las piernas y tomar un café o una bebida. ¿Listo? Para que el archivo no pese mucho, vamos a dejar de grabar.